Buenas tardes, ingeniero Jaime Izquierdo. Le presentaré el video sobre la ley de Ohm, realizado por Nicole Encalada y Nayeli Esmal, estudiantes del primero de Informática A. La ley de Ohm es la forma básica empleada en todos los circuitos eléctricos de corriente alterna, que son los electrones que circulan en un sentido o en otro, que varía su cantidad. Es el tipo más empleado que dispone cualquier enchufe eléctrico de una vivienda. Y corriente continua, que son los electrones que circulan en la misma cantidad y sentido, generando por una pila o una batería. Esta es una de las 3 leyes fundamentales del estudio de la electrónica. La ley de Ohm dice o establece lo siguiente: intensidad de carga eléctrica que circula en un circuito eléctrico es directamente proporcional a la tensión eléctrica del voltaje del mismo e inversamente proporcional a la resistencia que se presenta. Existe una relación clara entre las 3 características eléctricas primarias, que es la intensidad, representada por la I, cantidad de electrones que circula por un conductor cada segundo. Su unidad de medida es el amperio, representado por la A. La tensión, que se representa por la B, diferencia de nivel eléctrico entre 2 puntos. La unidad de medida es el voltio, que se representa por la B. La resistencia, representada por la R, indica posición que ejercen los elementos del circuito. Este tiene la unidad de medida, que es el ohmium, y que está representado por este signo que vemos aquí en pantalla. La relación de estas 3 magnitudes se refleja en la ley de Ohm. Un matemático alemán, Georg Simon Ohm, que lo vemos aquí en pantalla, que es él, que está aquí a nuestra vista, que descubrió en el siglo XIX que la corriente a través de un metal era directamente proporcional al voltaje, o diferencia de potencial eléctrico por un metal. El descubrimiento de Ohm condujo a la idea de la resistencia en los circuitos. Estableció que la intensidad es directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la resistencia. Esto significa que en corriente directa, si aumenta la tensión, aumenta la intensidad, y a la inversa. O si aumenta la resistencia, disminuye la intensidad, y a la inversa. La ley de Ohm en forma geométrica la podemos ver aquí. La I, que representa intensidad, la B, que nos representa los voltajes o la tensión, y la R, que representa la resistencia. La ley de Ohm expresa en forma de ecuación, que es B igual a R por I, que significa tensión igual a intensidad por resistencia. También vemos, para medir los voltios, tenemos aquí nuestra unidad, que es los voltios, igual a intensidad por resistencia. O para medir los amperios, que es intensidad igual a voltios sobre resistencia. O la resistencia, los ohmios, que podemos medir con la siguiente fórmula. Resistencia es igual a tensión o voltios sobre intensidad. La intensidad de la corriente eléctrica que circula por un conductor eléctrico es directamente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia del mismo. Aquí podemos ver
lo que significa cada una de las siglas. I, corriente de amperios. V, voltaje de voltios. R, resistencia de ohmios. Estos son los símbolos de las magnitudes básicas. Podemos ver el símbolo de la intensidad, que está en un recuadro azul. El símbolo de la tensión, que tenemos en el recuadro blanco, y el símbolo de la resistencia, que tenemos en un recuadro amarillo. Muchas gracias por su atención.